Bueno, muchas gracias, señores. Mucha gente hoy aquí en el Gran Café Tortoni. No se desespere, amigo. Bueno, auspíciame de Stronati. Auspician La Venganza Será Terrible, Medicorp Argentina Medicina Privada, 815-1277. Banco de la Ciudad de Buenos Aires, solidez y rentabilidad. La mayor garantía para sus depósitos. La droga no libera, solo te encadena a la muerte. Secretaría para la Prevención de la Drogadicción. Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, obrando en beneficio de todos. Nueva Ley Federal de Educación, Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Provincia Seguros. Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Alianza Editorial y Página 12 se juegan con el equipo que mejor pinta. Picasso, Dalí, Goya, Velázquez, Murillo, Rivera, El Greco. Todos los martes de mayo y julio en su kiosco, las biografías de los más importantes pintores españoles. 8 libros de la colección Alianza 100, con reproducciones a todo color a solo $1. ¿1 peso? ¡1 peso! No se borre, con esta oferta triunfan los colores. Bueno, creo que no hay más remedio que hacer una mención al premio que hemos obtenido ayer, y como no hemos querido incurrir en el desagrado general, agradeciendo a todos quienes lo merecían, pues aprovechar este espacio que es legítimamente nuestro para aburrir a nuestros oyentes con agradecimientos que nosotros sí queremos hacer. Ahí está. Entonces, desde luego, los primeros son ustedes, pero ustedes son también ganadores del premio, de manera que sería como agradecernos a nosotros mismos. Mencionemos a nuestras compañeras de trabajo, Sonia Rolón y Ana Naón, a los operadores, a la gente de la radio, a los artistas que nos han visitado con mucha generosidad. No me empecé a nombrar, porque si no, va a llamar uno y va a decir, vos que no me nombrás, y yo que fui, te tuve que aguantar, hijo de una gran siete, después no viene más nada. Sí, están arrastrando ahí cadáveres arriba. Desde luego Radio Continental, que nos ha puesto en el aire en una emisora de punta. Esto es algo que nosotros no agradecemos muy seguido, pero que es verdadero. Es así. Es verdadero, nosotros nos llena de felicidad, también de las peleas que tenemos después. Sí, pero estamos en Radio Continental, que es una radio de punta. Y están a muchos amigos míos y personas que yo quiero, que han influido en mí de diferentes modos. Unos a través del afecto, otros a través de la sabiduría. Pero entonces déjenme agradecer al Saca, ¿cómo no?, a Martín, a Ale, a nuestros amigos, a mis parientes, a mi abuelo, a mi viejo, a mi vieja. Y desde luego a todos ustedes. Quiero decir que no he tenido padrinos ni ayuda en esto que pomposamente podríamos llamar nuestra carrera. Pero estos programas que venimos haciendo ya desde hace casi 10 años han tenido un sostén mayúsculo y principal, no en los avisadores, no en las agencias de publicidad, no en los medios de comunicación, sino en el público, que se ha adelantado a todas estas entidades que yo he mencionado. Y es el resultado del apoyo del público el que nosotros hayamos conseguido un apoyo en los medios de comunicación y en las agencias de publicidad que de ningún modo se parece al apoyo que el público nos dispensa. Si las agencias de publicidad y los medios de comunicación nos apoyaran tanto como nos apoya el público, nosotros seríamos magnates de las comunicaciones. Pero no lo somos porque seguimos estando fuera de las 40 del Mazo a pesar de este premio recibido.
Pero sabemos eso. Este camino que hemos elegido no es el camino del dinero y ni siquiera es el camino de los premios. Si a veces nos encontramos con algún premio en la ruta, es porque se ha producido alguna esquina por casualidad. De modo entonces que agradeciendo el premio, decimos que todavía confiamos en este camino, un camino que ni siquiera busca el beneplácito del público, vamos a ser sinceros, un camino que lo único que busca es nuestro propio agrado. Hacemos el programa que nos gusta a nosotros. Y si además le gusta al público, fantástico. Todavía no hemos tenido mucho la suerte de que le guste a alguien más que al público. Pero agradecemos a aquellos anunciantes pioneros, diría yo, y bastante solitarios, y aquellos medios de comunicación que han confiado en nosotros, que son los menos, y al público que ha confiado en nosotros, que son los más. Yo recordé, Guillermo Stronati, y discúlpeme que me extienda porque esta es la única vez que voy a hablar de esto. Cuando ganábamos este premio, el primero que obtenemos en Radio Continental, recordé nuestra situación laboral hace 3 años, cuando fuimos pertinazmente rechazados por la mayoría de las emisoras a quienes nosotros ofrecíamos este programa. Sí, en el 91, finales del 91 o 92, finales del 92. Habiendo terminado una temporada bastante infructuosa en Radio Viva, que era una radio que en aquel entonces no tenía la fuerza que tiene ahora. Y yo pensé en aquellas personas que hoy dirigen radios muy importantes. Que estaban cerca nuestro, ¿no? Incluso. ¿Cómo? Que estaban en algunas mesas cercanas. Que estaban en algunas mesas cercanas, sí. No lo digo con encono, pero digo, ya que viene la hora del agradecimiento, pienso antes que nada en la gente. Me hubiera gustado tener algún padrino en esta profesión. Me hubiera gustado poder nombrar a alguien que hubiera confiado en mí. Claro. Pero no puedo. Y entonces quedan los amigos y las personas queridas que he nombrado y el público. Muchas gracias. Me decía María Laura Franco recién que hagamos mención también a la gente que nos prestó lugares para salir el año pasado, como sí, claro, Sindicato Gastronómico, Sindicato del Seguro y el Teatro Alvear, desde luego, gente también, ¿no? Que sí también ha confiado en nosotros, por lo menos la gente del Tortoni, por supuesto. Sí, desde luego, la gente del Tortoni donde estamos, gente que ha confiado por lo menos que no le rompiéramos la silla. Por lo menos hasta ahora confiamos. Una confianza que a veces le hemos defraudado. Sí. Pero poco. Sí. Pero poco. Y a todos los que nos saludaron hoy, que llamaron por teléfono. Sí, gracias también a Carlos Fontán Balestra, a Ernesto Ferrer, la gente de este grupo de comunicaciones, Grupo Federal, que nos ha enviado una planta ahí que... No me digas. Parece... ¿Linda? Sí, una flor de ceibo, no sé qué. Sí. Pero enorme y muy linda, le agradecemos muchísimo. Han estado muy cordiales con nosotros, la gente continental. Bueno, dale. ¿Y se ¿Quién viene? Hay un regalo de Quique Cabral también enfrente, ¿todavía no se lo dieron o no? No me eché, Quique, no me dieron el regalo de Quique Cabrales. Lo tiene Chigliazo. ¿Quién lo tiene? ¿Qué es? Se la afanó Narezo, seguro. Seguro se la afanó el gordo Narezo que se roba todo. Aparte del regalo mandó 100 remeras para regalar con los oyentes, pero... Todas para mí, loco. Una por día. Sí. Ahora que viene el frío, por eso ahora que viene el frío, me pongo 6, 7 abajo. Que son cómodas, son grandes. Bueno, dale. Vamos con Le Mans. Le Mans Suaves por naturaleza, presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En la venganza será terrible. Bueno, a ver cómo empezamos esto. Y empecémoslo en Ravenna, que es donde empezó esta historia. Ravenna es una ciudad impresionante.
Allí en Ravenna fue donde tuvo lugar, estamos hablando del siglo IV, siglo V, después de Cristo, donde tuvo lugar el famoso banquete de Teodorico y sus ostrogodos con la gente de Odoacro. Sí, con trampa de por medio. Con trampa de por medio. Una trampa se sentaron, era un banquete de alianza. Entonces Teodorico ordenó que sus hombres y los de Odoacro se sentaran para estrechar vínculos, uno al lado de otro, de modo tal que cada ostrogodo tuviese a su derecha y a su izquierda un enemigo, o un anterior enemigo. Y a una señal, cada ostrogodo sacó su puñal y mató al que tenía a la derecha. Y de este modo murieron Odoacro y sus 3.000 compañeros. Menos mal que nadie se equivocó. Y porque si no empezaban los ríos, ¿cómo? Era para allá y esto. Este mismo Teodorico tuvo un ministro ilustre, ustedes recordarán que es Boecio, inventor, escritor, filósofo, pensador, sabio. Inventó clepsidras, órganos, las cosas así que no eran muy frecuentes en la Edad Antigua, donde Edad Antigua que ya daba lugar a la Edad Media, digo, donde la técnica era un poco despreciada. Pero este Boecio era demasiado sabio, como se ocupaba de matemáticas y de astronomía, dijeron que era brujo. Y Teodorico sospechó que se había aliado en secreto con el emperador de Constantinopla, con quien tenía sus asuntos, y lo encarceló en Pavia. Y allí escribió en Cana, Boecio, La consolación de la filosofía, ¿no? Una obra mitad estoica, mitad neoplatónica. Pero bueno, cuando terminó el libro, Teodorico hizo ejecutar al filósofo, a Boecio. Parece que le apretaron una cuerda alrededor del marote, y los ojos le saltaron de las órbitas, y la lengua le saltó de la boca, pero Boecio parece que no se moría, una pertinacia intolerable para Teodorico. Y entonces lo tendieron sobre una viga, lo mataron a palos y después lo remataron con un hacha para darle color al guiso. Todo esto fue en Ravenna. Ravenna, por otra parte, fue la ciudad que sedujo a Drogtulft. ¿Y quién era Drogtulft? Dirán ustedes. Era un tipo que venía de los bosques. Las guerras lo llevaron a Ravenna, y allí vio en Ravenna algo que no había visto nunca, o que no había visto en plenitud. Vio el mármol, vio los jardines, vio las estatuas, las casas, las escaleras, los capiteles, los espacios regulares y ordenados, las inscripciones, los arcos, la ciudad. La ciudad lo deslumbra a Drogtulft, y además lo transforma. Y entonces abandona a los suyos que venían a conquistar a Ravenna y combate por aquello que lo había impresionado tanto, por Ravenna. Y allí en Ravenna nace Justiniano, de quien vamos a hablar hoy. Era sobrino y sucesor de Justino, era muy devoto, amaba la gloria, trabajaba muchísimo, tenía fama de no dormir jamás, como tantos grandes estadistas que han tenido esa fama, la fama de no dormir nunca. Es verdad. Por ejemplo, el general Quiroga decían que no dormía nunca. Tenía una esposa a la que todo el mundo conoce por el melodrama de Victorián Sardou, que es Teodora. ¿Recuerdan? Teodora, emperatriz de Bizancio, qué sé yo. Que, como todos ustedes ya sabrán, por haber visto la entrega de los Martín Fierro, era prostituta y también santa. Teodora era hija del guardián de los osos del hipódromo de Constantinopla. Nos pediré la mina. Sí. Y al morir su padre tuvo que ganarse la vida. Entonces, como le gustaba el dinero y el amor, fue actriz y se prostituyó. Sus excesos han sido famosos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de una cena en la que, rodeada por 30 esclavos, concedió sus favores a todos los muchachos. Igual no es nada si se piensa que Cleopatra, según le dijo
su médico no el suyo, sino el de Cleopatra, a Marco Antonio, parece que en una noche se cargó a 108 egipcios. Vas a saber de qué manera, porque escúcheme. Estuvo enamorada varias veces, no Cleopatra, sino Teodora. Y Justiniano se enamoró de ella cuando todavía no era emperador, y se encontró con esto. Había una ley que prohibía a los personajes de cierto rango contraer matrimonio con actrices o con prostitutas. Entonces Justiniano habló con su tío, no con el suyo Rolón, sino con el de él, que era el emperador Justino. Sí. Y Justino proclamó un edicto imperial que derogaba la ley, y así pues Justiniano se casó con Teodora. La mamá de Justiniano se murió de pena. Se enteró, dice, cómo se casa con ella, y se murió porque así eran las madres en aquella época y en esta. Ahora bien, miremos que los bizantinos, de quienes hablamos el otro día hace como 3 meses, habían heredado de los romanos, dije, una pasión violenta por las carreras de carros y por los juegos de circo. Y más que el palacio del emperador o el foro o la basílica de Constantino, el centro de la ciudad era el hipódromo, como hemos dicho también. El hipódromo ocupaba una gran plaza que se extiende en la actualidad delante de la Mezquita Azul, se llama, creo, Ad-Meidani. Y allí iban las muchedumbres a aclamar a los conductores de carros, que, bueno, se habían convertido en verdaderas estrellas, estaban llenas de dinero y de gloria como las estrellas de Hollywood de hoy, o como las estrellas del deporte. Así que todos hablaban de ellos, de sus amores, de su rivalidad, de su técnica, así como todo el mundo habla, qué sé yo, de Maradona o de Madonna. Bueno, la gente hablaba de los conductores de carros. Y según una especie de división en equipos, los cocheros estaban divididos en 4 grupos que correspondían a unas categorías religiosas, geográficas y también sociales. Estos grupos eran los azules, los blancos, los verdes y los colorados. Los azules y los blancos representaban a los barrios ricos, favorables a la ortodoxia, favorables al gobierno de unos pocos. Digamos, eran equipos de conductores de carro de derecha, dirían. Sí. Los verdes y los rojos representaban los barrios populares y se inclinaban también a la herejía. Actualmente hay en Siena una carrera que le llaman el Palio, que lejanamente puede dar una idea de esto. Hay también varios equipos distintos, bueno, pero nadie se lo toma en serio porque es una cosa más bien folclórica y propia de talabarteros más que de luchadores. Bueno, durante mucho tiempo el emperador Justiniano había sido hincha de los verdes. Olé, 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 verde, verde. Y llevaba la casaca de los verdes. Pero era costumbre mantener equilibrio entre los azules y los verdes por razones políticas. Entonces Justiniano un día resuelve inclinarse por los azules. En realidad a él creo que no le importaba nada. Pero se enojaron los verdes. Se enfurecieron. Dijeron, ¿cómo el emperador, que era hincha de los verdes, a vos te parece? Se pusieron verdes. Paréntesis. A nosotros que somos habitantes de un siglo civilizado como este, nos parecerá verdaderamente un gesto de barbarie que las gentes se dejen matar por cosas así. La gente se enoja y se enfurezcan porque uno es de los verdes y otro es de los rojos. Parece un signo de verdadera barbarie. Increíble para nosotros que vivimos en un siglo afortunadamente exento de esas estupideces. Pero así era. Gente que odiaba a los verdes nomás que porque era azul. Es como si ahora una persona odiara a alguien de Huracán solamente porque es de San Lorenzo. Bueno,
El caso es que Justiniano se inclinó por los azules, los verdes se enfurecieron, se echaron a la calle. Alentados por el favor del emperador, los azules se arrojaron sobre los verdes, saquearon las casas de los verdes. ¿Qué se creen? Y el emperador ya trató de detenerlos. Deténganse, decía el emperador. Que estaba nervioso. Sí, estaba nervioso y además igual hablaba. Sí, con N. Bueno, al final, tratando de restablecer la calma, le pasó a Justiniano lo que le pasa a todos los mediadores. Se disgustó al mismo tiempo con los azules y con los verdes. Y entonces, los combates entre azules y verdes se volvieron rebelión contra el emperador. Azules y verdes hicieron causa común y adoptaron un grito de guerra que se hizo famoso en la historia, que era Nique, victoria. Esta es la llamada sedición Nique, que fue una de las más terribles de la que se tenga memoria. Y Constantinopla cayó en manos de los amotinados. Fue saqueada Constantinopla como solamente otras 2 veces en la historia, que fue cuando la invasión de aquellos cruzados que tenían una deuda con el veneciano, y después cuando cayó en manos de los Pero bueno, saqueado de los comercios, la basílica de Constantino arrasada por la llama, un lío bárbaro. Y el emperador vaciló. Basileo era el emperador. Pero allí surgió Teodora, la muchacha, la hija del domador de osos del hipódromo, la chica de la calle, y convenció a Justiniano de que había que luchar. Dice, luchemos, Justi. Eligió a Belisario, que era un general sin escrúpulos, pero con mucho genio, aplastó la revuelta, fue una cosa sangrienta, espantosa, y Justiniano prevaleció. Puede decirse que Teodora, aquella prostituta con cuyo casamiento Justiniano había hecho morir de pena a su madre, fue finalmente la que salvó al emperador y quizá al imperio. Queda de aquel momento, yo no estoy seguro de que esto sea así, pero una vez lo he dicho aquí, y a mí me lo contaron por cierto, una superstición que existía hasta hace poco entre los corredores de Fórmula 1, y que es que el color verde era considerado de mala suerte para los autos de carrera. Parece que viene de aquel entonces en que el verde fue considerado de mal agüero en las carreras de carros primero y en las de coches después. A mí esto me huele mal. No suscribiría a esto. No me parece. Por razones que no viene al caso utilizar para aburrir a la concurrencia. Pero, de todos modos, sí vale la pena encontrar en lo que es motivo de asombro al examinar la historia, motivos para asombrarnos de nosotros mismos. Y vale la pena también recordar que a veces los malos casamientos resultan ser los mejores, y que antes que desconfiar de las actrices y de las prostitutas, más vale poner la desconfianza en otra parte. Pero, sí, ya voy. Pero si se trata de dedicar a alguien esto, y yo no encuentro a quién, a Teodora por supuesto, a los jockeys, a los conductores de carros, en realidad no eran jockeys, conducían carros, porque no eran carreras con los tipos montados, sino que eran carros, a los conductores de carros, a eso sí les dedicaría, del hipódromo, y a los apostadores del hipódromo, los que iban y gritaban. Ahora no habría apuestas, yo calculo, sería por amor al arte, porque si uno era hincha de los rojos, de los verdes o de los azules, no creo que hubiera apuestas. Pero si hubiera apuestas, a los vendedores de boletos del hipódromo de Constantinopla, al domador de osos del hipódromo de Constantinopla, también. ¿Y qué le dedicamos a toda esta buena gente? A ver, Alejandro. Y bueno, ya que estamos hablando de hipódromos, vamos a dedicarle un tango que recuerda a nuestro hipódromo más ilustre, y ese tango se llama naturalmente Palermo, y lo canta Carlos Gardel. Adelante.